Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser una carga electrónica. Vamos a ver en qué consiste, para qué sirve, cuáles son las aplicaciones que tiene y por qué les estoy mostrando esta carga electrónica, en qué es lo que la quiero usar yo. Y para eso vamos a empezar por ver este aparato, que tiene las siguientes dimensiones. Tiene 11 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y por 3 centímetros y medio de alto aproximadamente. Bueno, primero lo que vamos a ver es para qué sirve esto. Este aparato en realidad para lo que se usa es poder medir cuánta, por ejemplo, carga tiene una batería, haciéndola descargar. Eso sería útil en caso que uno tenga una batería recargable. También sería útil en caso que uno tenga una batería normal de litio, pero con el problema es que una vez que descargáramos la batería ya no podríamos volver a usarla, pero podríamos tener una idea más o menos con cierta carga cuánto tiempo podría durarnos la batería funcionando. Como un ejemplo, supongamos que un aparato usa una batería 18650 de 3.7 voltios y queremos ocuparla en un aparato que ocupa 1 amperio. Nosotros podríamos ocupar esta carga, simular una carga que consuma 1 amperio con esto y hacer que la batería se descargue y veamos cuánto tiempo dura funcionando y si se mantiene el voltaje, por ejemplo, mientras estamos sacando esa corriente. Eso se podría hacer en un circuito bastante sencillo. Voy a dibujarlo acá en una hoja de papel. Supongamos que tenemos acá un circuito muy simple en que tengamos un amperímetro. Acá tengamos un voltímetro. Acá tenemos una carga, que es una resistencia en el fondo. Y acá tenemos la fuente de alimentación o la batería que nosotros queremos probar. Supongamos que es una fuente de alimentación de corriente continua. En ese caso, supongamos que este es el positivo, este es el negativo. Vamos a circular un voltaje, supongamos un voltaje de 12 voltios y una corriente de 300 miliamperes o 0,3 amperios. Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm, si nosotros tenemos voltaje igual a resistencia por intensidad, nosotros podríamos calcular el valor que tendría que tener esa resistencia despejando la resistencia de esta ecuación. Y en ese caso sería la resistencia igual al voltaje dividido por la corriente, y en este caso serían 12 voltios dividido por 0,3 amperios, y eso nos tendría que dar 40 ohmios, si no me equivoco. 12 dividido por 0,3 igual 40. Efectivamente son 40 ohmios. Entonces esta resistencia tendría que tener 40 ohmios para que con 12 voltios circularan 300 miliamperes. Ahora, si nosotros deseamos calcular cuál sería la potencia sería voltaje por corriente, y en este caso serían 12 multiplicado por 0,3, lo que nos daría un valor de 0,4 watts. Entonces 0,4 o 4 watts, me parece que son 4 watts. A ver, vamos a verlo. Yo soy bueno para equivocarme en las cuentas, así que aquí vamos a ver 12 por 0,3 igual 3,6. Claro, 3,6 watts son. Esto está malo, entonces
son 3,6 watts. Entonces si nosotros quisiéramos hacer funcionar esto sin que se caliente la resistencia, tendría que ser a lo menos del doble. Digamos que un valor comercial sería 10 watts. Entonces con una resistencia de 40 ohmios, 10 watts, podríamos hacer una carga para poder probar de que la fuente de 12 voltios pueda mantener los 12 voltios con un consumo de 300 miliamperes. Bueno, pero sería demasiado complicado cada vez que uno quisiera hacer una prueba, tener que estar buscando una resistencia y haciendo las mediciones para poder calcular cuánto tendría que ser la potencia y el ohmiaje para que esto pudiera funcionar. Entonces lo que tenemos acá es un aparato que funciona con un transistor. En este caso este transistor es un TIP 122, que es un transistor Darlington y que se utiliza como carga ficticia. Esto lo que hace, tiene dos potenciómetros. Estos dos potenciómetros regulan la carga con el de más a la izquierda tenemos, claro, con el de la izquierda tenemos el aumento de la corriente en forma gruesa, y con el potenciómetro de la derecha tenemos un ajuste fino. Y entonces aquí podemos regular la carga o la corriente en amperios que va a pasar por este transistor entre el colector y el emisor para que funcione como si fuera una resistencia de tipo variable. Bueno, esto tiene acá un disipador de calor bastante grueso, como pueden ver, y el transistor está atornillado directamente a este disipador de calor. Y encima tiene un ventilador que permite enfriar este disipador de calor, porque por supuesto si se pasan corrientes altas, este transistor se va a calentar muchísimo. Lo va a disipar el calor en este disipador de calor, que a su vez se va a calentar, y por lo tanto con este ventilador vamos a ayudar a que se enfríe. Obviamente que esto tiene otro circuito y tiene una salida. Acá por ejemplo tiene una salida USB. Tiene incluso acá un conector vertical que permite conectar un aparato para controlar el voltaje. Por ejemplo, yo podría poner esto y meterlo acá, y ahí podría ver yo el voltaje que está dando y la corriente. En este caso la corriente está arriba y el voltaje está abajo. A ver, está al revés esto, ¿no? Ah, está al revés. Claro, acá está el voltaje y aquí está el amperaje. Bueno, pero yo estuve dándome cuenta que igual es súper incómodo, porque por ejemplo este aparato permite medir entre 3 y 9 voltios y entre 0 y 3 amperios. Entonces cuando yo compré este aparato recomendaban también comprar este otro que tiene un poco más de información y cabe perfectamente acá. O sea, se puede poner aquí y con esto se puede monitorear. Pero tiene el problema que hay que estar constantemente presionando el botón, porque en caso contrario este aparato se apaga. Entonces finalmente no es muy útil tener este aparato, aunque tiene más datos, de manera de que habría que usarlo con un amperímetro y un voltímetro, lo que ya no lo hace tan interesante, digamos. Pero la idea es poder usarlo como medidor de carga. Ahora, ¿por qué me interesa a mí hacer este aparato o mostrarlo? Porque bueno, esto tiene ciertas características. Voy a leerle los datos de la hoja técnica para que ustedes puedan ver de qué se trata este aparato y a qué circuito corresponde. Les voy a hacer un diagrama después que muestre las características técnicas de este aparato. Voy a sacar el zoom. Aquí fue bien poco lo que traduje en realidad,
Este es el manual de usuarios que hice de la carga electrónica. Aquí tienen una foto visto desde arriba, como se los mostré recién, y visto desde abajo, por el otro lado. Ahí sí, de esa forma. Bueno, esto además, como pueden ver, tienen un par de cables. Esto no se los puse yo, también los traía, que permite, en vez de usar estos terminales USB, usar estos conectores directamente para conectarlos al aparato que uno quiere medir. Bueno, en la primera hoja se hace una descripción de las cosas que trae esto. Y por ejemplo, acá señalan con un número 1 un tornillo del ventilador. Después, como número 2, muestran una fuente regulada con tendencia, dice, a bajas temperaturas. Como número 3 dicen USB hembra. A ver si lo vamos viendo aquí mismo. Claro, está señalando el conector que está aquí encima. Dice interfaz disipador para uso libre. Después el número 4, que vendría a ser este, o el terminal que está aquí, es una entrada USB que permite entrar un voltaje de 3 a 25 voltios. Después tiene un número 5, que si yo les señalo acá con algún puntero, a ver si tengo algún puntero a mano aquí. Sí, aquí tengo uno. Bueno, si yo les señalo aquí el circuito, aquí abajo hay un LED. Y ese es un LED de color azul que indica el nivel de voltaje. Después el terminal 6. El terminal 6 se encuentra donde están estos cables. Ese terminal 6 permite entrada de 3 a 25 voltios también. De manera que uno puede usar estos cables, como les dije yo, o la entrada USB. Y en el caso de que uno quiere hacer contacto, por ejemplo, con una fuente, es mucho más cómodo usar estos cables. Después tenemos el número 7, el ventilador, que ya lo había mostrado. Después tiene el 8, el disipador térmico, que viene a ser esta placa de aluminio que tiene aquí al lado. Después el 10 señala un circuito integrado que se encuentra aquí. Voy a hacer un acercamiento para que se vea mejor. Ahí lo podemos ver mejor. Ese circuito integrado es un chip operativo de corriente constante y que es de la marca Highlands, que es la que tiene este circuito. El 11, que viene a ser la perilla de acá, tal como les dije yo, es el ajuste fino de corriente constante que permite hacer cambios de 0,2 amperios o de 200 miliamperes, tanto para incrementar o para disminuir. La perilla de este lado es el ajuste grueso corriente constante, que puede ir desde 0,1 amper hasta 4,5 amperios. Eso depende también del transistor que se está utilizando como carga ficticia. El número 13, que viene a ser lo que está aquí abajo, eso de ahí, es un chip de fuente de alimentación con conmutación de corriente alterna continua. Y el 14, que viene a ser el enchufe que está aquí, está claro que es el conector de alimentación para el ventilador. Eso es el cable que viene desde el ventilador que va enchufado aquí. Bueno, esas son las partes para poder identificarlas en la carga electrónica. Pero después tenemos algunos datos técnicos. Voy a sacar acá el zoom de nuevo. Dice descripción del producto, interfaz de entrada, interfaz de salida, interfaz de enchufe, más puerto de entrada USB, más puerto USB con disipador.
Después tiene voltaje de funcionamiento. Dice voltaje de corriente continua de 3 a 25 voltios compatible con protocolo Qualcomm, de 2 amperes, perdón, de 2.0, Qualcomm 2.0, A y B de 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios y 20 voltios. La corriente de funcionamiento, como habíamos visto antes, es de 0,1 a 4,5 amperes con ajuste continuo. Ajuste grueso de 0,1 a 4,5 amperes y ajuste de precisión de más o menos 0,2 amperios. El error de corriente máximo es de 2% más 3 mA. La potencia de trabajo máxima es de 35 watts y dice con una corriente menor de 1.8 amperes. Eso debe significar entonces que el máximo de potencia son 35 watts y no se debe superar una corriente de 1,8 amperes. Eso entiendo yo. La frecuencia de conmutación del chip de corriente continua a corriente alterna y el chip regulador del ventilador es de 1,2 MHz. Tiene una interfaz que es un chip que yo les mostré ahí y que probablemente funciona con un sistema de regulación por ancho pulso, es lo más probable. Después tiene una interfaz de entrada dual, dice entrada USB, terminal de entrada tipo presión con paso de 3,5 milímetros. Un indicador de potencia, dice LED blanco, que en realidad no sé a qué se refiere ese LED, si se prende cuando sobrepasa la potencia, no lo dice claramente. Después la velocidad del ventilador es un ventilador, dice, de gran tamaño 4010 y la velocidad es de 2900 revoluciones por minuto. El chip de control es un chip de corriente constante de la marca Highlands. Y finalmente tiene otros puntos, dice potenciómetro ajustable con material metálico de larga vida útil, material de la perilla, gong de computadora CND de aleación en ambos lados del botón metálico. Me imagino que son el material con que está hecho esto, las perillas. El transistor de descarga, un tip 122 que está aquí pegado en la parte del interior del disipador de calor. Voltaje, dice corriente emisor de 100 voltios y corriente 5 amperes. Esos son los máximos del tip 122 que los vamos a ver en la hoja técnica. Y el tamaño del producto dice que son 105 por 40 por 32 milímetros. El peso del producto 70 gramos y el peso total 105 gramos. Bueno, es toda la información que sale, no sale más. Vamos a ver las hojas técnicas del transistor, que se las voy a mostrar en pantalla ahora. Ahí en pantalla pueden ver que la potencia máxima que aparece para el tip 122 es de 65 watts. Aquí mencionan en la hoja técnica que el máximo que pueden usar es de 35 watts, me parece. Sí, 35 watts con 1,8 amperes. Después vemos que la temperatura de juntura del transistor es de 150 grados Celsius. De manera de que hay que tener cuidado, obviamente, que no llegue a esa temperatura. Ahora, como esto está adosado a un buen disipador de calor que incluye un ventilador, difícilmente va a llegar a esa temperatura, a menos que se sobrepasen los parámetros de corriente. También podemos ver acá el voltaje colector emisor, que es justamente máximo 100 voltios, como decía en la hoja técnica. Y finalmente la corriente de emisor base, que es, no, perdón, la corriente de colector, que es un máximo de 5 amperes. Bueno, se supone que esto está hecho o pensado para manejar máximo 3 amperios. Se supone que el transistor soporta hasta un máximo de 5 amperes.
Bueno, esos son todos los datos que tenemos. Yo inicialmente había pensado usar este aparato para hacer pruebas con un transformador que compré, que es de 24 voltios, supuestamente 6 amperes, que lo quiero justamente para reemplazar la fuente de alimentación que tengo para el desoldador neumático. Pero después que lo compré, pienso de que este aparato que me acaba de llegar es probable que no me dé la corriente. Yo necesito que me entregue 3,7 amperes. Pero lo que veo es que este aparato, a pesar de que acá dicen las instrucciones, dice salida 24 voltios 6 amperes, entrada 100 voltios 240, 50-60 ohmios. Yo la verdad no estoy muy seguro que esto pueda dar la corriente que dice. Ahora, yo igual necesito solamente 3,7 amperes para manejar el desoldador. Así que yo lo que pretendo hacer es meterle los 24 voltios a esto y ponerle una carga equivalente a los 3,7 amperes y ver si esto mantiene el voltaje. Si el voltaje se mantiene, quiere decir de que puedo reemplazar la fuente que tiene internamente por esta otra fuente y manejarlo sin problema. Lo otro que me gustaría hacer la prueba de mantenerlo funcionando unos 30 minutos en forma continua para ver si es capaz de mantenerse funcionando al menos por media hora. Eso para tener certeza de que el desoldador neumático va a funcionar perfectamente. Ahora, ¿por qué yo digo que esto no es, a lo mejor no va a dar la corriente? Bueno, porque este aparato es un transformador sellado, no tiene espacio para ventilación, no tiene ventilador, el cable es muy delgado, tanto el de entrada como el de salida, y tiene un plug que es el plug normal que se usan los barrels, ni siquiera es muy ancho, de manera que yo dudo mucho que esto pueda dar 6 amperios. El mismo cable no sería capaz de soportar esa corriente, creo yo. Así que bueno, vamos a hacer las pruebas. El día de hoy no voy a hacer la prueba de hacerlo funcionar con esto, porque solamente quería hacer el unboxing de este aparato que estoy mostrando ahora. Pero sí les voy a mostrar más o menos cuál es el circuito que tiene este aparato. No es el mismo circuito, pero para que tengan una idea de cómo puede funcionar este aparato. Voy a hacer acá el diagrama. Este aparato, bueno, yo encontré un diagrama electrónico de un canal que se llama Proyectos LED, de un muchacho que es argentino, y él hizo una carga electrónica de corriente constante, y es más o menos cómo funciona internamente este aparato que les voy a mostrar, o sea que les estoy mostrando ahora. Él lo que hizo fue poner un regulador de voltaje 7809, ponerle a la entrada un condensador. Él usó 0.1 microfaradios, pero lo que recomiendan las hojas técnicas es 0,33 microfaradios, y a la salida un condensador de 0.1 microfaradios. Esto es a tierra y esto tiene la pata central que va a tierra. Voy a dibujarlo en forma horizontal y voy a ampliar esta imagen para que lo puedan ver mejor. Bueno, si este es un 7809, aquí lo estaríamos alimentando con 12 voltios. Y por supuesto que entrarían 12 voltios por aquí y acá tendría que ir a tierra el negativo. Después de eso, lo que él hace es usar un amplificador operacional, y para él eso usa una resistencia y dos
potenciómetros conectados de esta forma a tierra. En este lado usa un potenciómetro de 1 kilo que vendría a ser el ajuste fino de corriente que teníamos también en el circuito que vimos recién, que estábamos viendo acá con las perillas. Estas son las perillas de ajuste grueso y ajuste fino. Bueno, y en este otro caso aquí tendríamos un potenciómetro de 10 kilo que sería el ajuste grueso. Y acá tenemos una resistencia de 33K. Bueno, después tenemos acá, tenemos el amplificador operacional. Y aquí me equivoqué porque esto va directamente aquí y esto no va. Y después de eso, en la salida del operacional va un condensador de 0.1, perdón, de 0.1, o sea, de un 0,1 microfarad a tierra. Va una resistencia de 10 kilos a tierra. Y después viene un MOSFET. Ahí espero que se esté viendo. No se ve. Voy a quitarle un poco el zoom ahí. Ahí sí. Bueno, después de esto tenemos acá, bueno, esta es la entrada no inversora y esta es la entrada inversora que va conectada al MOSFET. Y aquí en la parte de arriba va conectado al positivo de la fuente que nosotros queremos probar. Y el otro lado va conectado a tierra. Bueno, después de eso aquí va una resistencia de 0.39 ohmios, 5 watts, y va conectado a un amperímetro con un máximo de 3 amperes, porque eso es lo que puede manejar este circuito. Y en este otro lado va un voltímetro, máximo 32 voltios, y esto va a tierra. Y por supuesto aquí tienes un medidor. ¿Qué más me falta? La alimentación. Estos 9 voltios alimentan al operacional, que puede ser un LM324. En realidad el LM324 tiene 4 operacionales, así que solo se usaría uno. Esto también va conectado a tierra. También se puede usar un LM358 o un TL071. Y este transistor FET que él usó puede ser un IRF 3205 o un MTP 30055. Ahora él dice que hizo una modificación para aumentar la corriente, que fue poner en paralelo otro de estos mismos transistores para aumentar la corriente. Pero este sería básicamente el circuito que él hizo y que es más o menos lo que estamos viendo en este circuito. La diferencia es que aquí usan un TIP 122, que es un Darlington, no es un MOSFET. En teoría este sería más eficiente que el que tengo acá en este lado. Para que tengan una idea cómo van conectados los potenciómetros y qué es lo que están haciendo. En el fondo aquí están modificando el voltaje para que esto aumente la corriente y permita funcionar como si fuera una resistencia variable. Obviamente que si esto ustedes lo hacen, también habría que montarlo en un disipador de calor, ponerle un ventilador también, y le pueden poner un LED entre medio si quieren hacerlo así, para ver cuándo está funcionando.
Por ejemplo, si quisieran ponerle un LED, podrían poner acá una resistencia, el LED a tierra, y esta resistencia, como está a 9 voltios, tendría que usar más o menos 680 ohmios. De esa forma podrían tener un LED que indica que están saliendo los 9 voltios. Y ese sería un circuito bastante parecido a esto. Ahora, obviamente que uno lo puede comprar hecho y agregarle un voltímetro y un amperímetro y se ahorra hacer toda esta cosa. Pero para que tengan una idea de cómo puede ser, como les digo, este circuito lo hizo un amigo argentino que tiene un canal que se llama Proyectos LED. Él tiene 3 videos donde explica cómo hizo este aparato y muestra ahí cómo funciona y para qué sirve. Así que les voy a dejar también en los comentarios los links para el canal de él para que lo puedan ver si les interesa. Pero la idea era mostrarles este aparato, que es una carga electrónica. Hay de varios tipos de carga electrónica, pero yo compré esto hace un tiempo atrás. Y bueno, ahora que quiero hacer las pruebas con el transformador como les mostré, quiero hacer funcionar esto y aproveché de mostrarles cómo funciona y para qué sirve. Así que bueno, si han llegado hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal. También les recuerdo que tengo una cuenta en Patreon. En PayPal ustedes pueden hacer contribuciones por una sola vez si quieren, a partir de $1. En Patreon se hacen patrocinadores y pueden hacer donaciones desde $1 mensual. Les voy a dejar ahí una lista de las personas que hacen contribuciones en Patreon y también en el otro sistema. También les recuerdo que pongan su manito arriba, activen la campanilla para que les lleguen los avisos y se suscriban al canal si no están suscritos. Espero que este tipo de videos les gusten. Yo sé que sí, son aparatos que a veces no los conocen. Son módulos que permiten hacer pequeños instrumentos de prueba. Y bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos. Y será hasta el próximo video en que yo creo que voy a mostrar las pruebas que voy a hacer con el transformador que acabo de comprar, que se los mostré, que es este, para poder continuar ya terminando el proyecto que se ha prolongado bastante tiempo del desoldador neumático. Así que eso sería todo. Nos veremos entonces en un próximo video. Muchas gracias.